cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Mi orgullo me sacó del jardín. Introducción del video anterior, que titula 12 discípulos se bautizaron 2 veces. Podemos concluir que el bautismo de Juan fue para los judíos, como lo dice Lucas 1:16, 76 y 77, Juan 1:31 y Hechos 13:24. Pero el bautismo en el nombre de Jesús es para la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia primitiva, que es el modelo genuino de la verdadera iglesia de Cristo, bautizaba en el nombre de Jesús. Tenemos que aclarar que bautizarse en el nombre de Jesús no significa negar la Trinidad de Dios, como lo hace creer la falsa doctrina unicitaria. Bautizarse en el nombre de Jesús confirma la Trinidad de Dios, porque sabemos que el Padre envió al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Empezaremos este video con la declaración de Jesús de Mateo 28:19, donde Jesús ordena hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiremos con la institución del bautismo. Luego veremos el propósito del bautismo y la fórmula bautismal. Y para terminar veremos quiénes pueden bautizar en el nombre de Jesús. ¡Comenzamos! Todo lo que tengo a cambio de su amor, yo falla. Mateo 28:19. Jesús dijo: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que en Mateo 6:9 Jesús enseñó: cuando oren digan Padre nuestro. Pero en Mateo 28:19 Jesús no enseñó que cuando bautices digas la frase: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no fue lo que Jesús dijo que digan, pero es la frase que dicen cuando bautizan. Lo que Jesús enseñó es que cuando bautices digas el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Pregunto, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Escucha bien esto. Lo que realmente Jesús está enseñando en Mateo 28:19 es la doctrina de bautismos, que menciona también el libro de Hebreos 6:2, que son los 3 bautismos. El bautismo de Juan, que se hacía en el nombre del Padre. El bautismo en el nombre de Jesús, que es el bautismo en el nombre del Hijo. Y el bautismo con el Espíritu Santo. Pregunto, ¿en el nombre de quién bautizaba Juan el Bautista? Juan el Bautista bautizaba en el nombre del Padre, porque fue el Padre quien lo envió a bautizar con agua, como lo dijo Juan mismo en el Evangelio de Juan 1:33. El que me envió a bautizar con agua. Por eso Juan bautizaba en el nombre del Padre, porque fue el Padre quien lo envió. Y a la muerte de Juan, los apóstoles siguieron bautizando hasta la muerte de Jesús. Y Juan conocía muy bien el nombre del Padre, tal como lo llamaban en el judaísmo, y en ese nombre bautizaba Juan el Bautista. Pregunto, ¿en el nombre de quién bautizaba la iglesia primitiva, que es la iglesia de Cristo? La iglesia primitiva bautizaba en el nombre del Hijo, o sea, en el nombre de Jesús. Desde la muerte de Cristo se bautizaban con este bautismo, para ser más exactos, desde el Pentecostés. Pregunto, ¿en el nombre de quién bautiza el Espíritu Santo? El Espíritu Santo bautiza en el nombre de Jesús, pues el Espíritu Santo fue enviado por el Padre en el nombre de Jesús, como lo dijo Jesús en Juan 14:26. El Espíritu Santo instituye el bautismo en el nombre de Jesús. En Mateo 10:20 Jesús dice: no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ponga mucha atención en esta parte, porque vamos a ver la secuencia de cómo el Espíritu Santo es quien instituye el bautismo en el nombre de Jesús. Al final vamos a leer un versículo muy asombroso donde el Espíritu Santo revela que es Él mismo quien habla por boca del apóstol Pedro. Comenzamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. En el día de Pentecostés vino del cielo lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los discípulos que estaban reunidos. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, a partir de ahí el Espíritu Santo entró en los cuerpos de los discípulos, y entre ellos estaba el apóstol Pedro. Sigamos la secuencia. En el capítulo 2, 41 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo predica por boca del apóstol Pedro, y ese día se convierten 3,000 personas. Y en Hechos 4:4 el Espíritu Santo sigue predicando por boca del apóstol Pedro, y ese día se convierten 5,000 personas. Tanta era la presencia del Espíritu Santo en el cuerpo de Pedro, que dice Hechos 5:16 que de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, todos. Y aun cuando el apóstol Pedro pasaba entre los enfermos, su sombra impregnada de la presencia del Espíritu Santo cobró vida y sanaba para que no quede ninguno sin ser sanado. ¡Wow! Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo revela que es Él mismo quien habla por boca del apóstol Pedro. Veamos Hechos capítulo 5 versículos del 1 al 3. Leamos. Cierto hombre llamado Ananías vendió una heredad y sustrajo del precio, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Escuchen lo que dijo Pedro: para que mintieses al Espíritu Santo. Vemos cómo el Espíritu Santo habló en primera persona por boca de Pedro. Y este mismo Espíritu Santo instituyó el bautismo en el nombre de Jesús cuando dijo en Hechos 2:3-8: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Propósitos del bautismo en el nombre de Jesús. Son 3 los propósitos, pero el principal es recibir la promesa, como lo leemos en Hechos 2:38 y 39. Leamos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Es la promesa. ¿De qué promesa hablaba el Espíritu Santo por boca de Pedro? La promesa es el bautismo con el Espíritu Santo, como lo dijo Jesús en Hechos 1, 4 y 5. Leamos. Y estando juntos los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, la promesa es el bautismo con el Espíritu Santo, como lo dijo Jesús. Ese es el principal propósito de bautizarse en el nombre de Jesús, recibir también el bautismo con el Espíritu Santo. Los otros 2 propósitos son para ser revestidos de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:27, y el otro propósito es para ser sumergido juntamente con Cristo para muerte, y así como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros resucitaremos a una vida nueva. Lo dijo Pablo en Romanos 6:3 y 4. Si quieres recibir la promesa, el bautismo con el Espíritu Santo, tienes que bautizarte con la fórmula bautismal que lo hacía la iglesia primitiva. Pon mucha atención. La fórmula bautismal para recibir la promesa con el bautismo en el nombre de Jesús, tienes que aplicar la fórmula bautismal que empleaba la iglesia primitiva. La fórmula bautismal que empleaba la iglesia primitiva
es la unión de dos doctrinas dadas a la iglesia de Cristo, que la leemos en Hebreos 6, 1 y 2, leamos: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. Escucha bien, la doctrina de bautismos y la imposición de manos. Es decir, para recibir la promesa, que es el bautismo con el Espíritu Santo, cuando un creyente se bautiza en el nombre de Jesús, la fórmula bautismal es el bautismo en el nombre de Jesús, seguida de la imposición de manos. Repito, esta es la fórmula bautismal: el bautismo en el nombre de Jesús, seguida de la imposición de manos. Para entender mejor, vamos a leer dos pasajes bíblicos. Empezamos con Hechos 19, 5 y 6. Leamos: los discípulos de Éfeso fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, en este bautismo se aplicó la fórmula bautismal correcta: el bautismo en el nombre de Jesús, seguida de la imposición de manos. Y dice que los discípulos de Éfeso recibieron la promesa, el bautismo con el Espíritu Santo, porque dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a ver el siguiente pasaje bíblico de Hechos 8, 16 y 17. Leamos: en Samaria, hombres y mujeres habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es decir, en este bautismo se aplicó la fórmula bautismal correcta: el bautismo en el nombre de Jesús, seguida de la imposición de manos, y también recibieron la promesa, el bautismo con el Espíritu Santo. A continuación, vamos a ver que cuando no se aplica la fórmula bautismal correcta, es decir, el bautismo en el nombre de Jesús, seguida de la imposición de manos, no se recibe la promesa. También tengamos en cuenta como Ananías animó al apóstol Pablo a bautizarse, invocando su nombre, el nombre de Jesús, como dice Hechos 22, 16. Fórmula bautismal incorrecta. Bautizarse solo en el nombre de Jesús no es la fórmula bautismal correcta, porque no se recibe la promesa. Pero si va acompañada de la imposición de manos, en ese caso sí se recibe la promesa. Como leemos en el libro de Hechos capítulo 8, empezamos con el versículo 12, que dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí vemos que tanto hombres y mujeres se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Ahora leamos los versículos 14, 15 y 16. Leamos: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En estos versículos podemos ver que los hombres y mujeres que se habían bautizado en el nombre de Jesús no habían recibido la promesa, el bautismo con el Espíritu Santo. La razón era porque faltaba la imposición de manos, y Pedro y Juan tuvieron que venir para concluir con el bautismo, como lo leemos en el versículo 17. Leamos: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. También el mago Simón se bautizó en el nombre de Jesús, pero a este mago no le habían impuesto las manos, y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder
para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, del 9 al 19. En conclusión, cuando no se aplica la fórmula bautismal correcta, no se recibe la promesa que es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Quiénes pueden bautizar en el nombre de Jesús? Los únicos que tienen la autoridad de bautizar en el nombre de Jesús es su iglesia. Usted se preguntará, ¿y cuál es su iglesia? La iglesia de Cristo es la única iglesia en la actualidad que cree en el poder de Dios. La única iglesia que cree en el poder que viene del cielo. La única iglesia que cree en el bautismo con el Espíritu Santo, que es el poder que viene del cielo, como lo dijo Jesús: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y esa iglesia es la iglesia evangélica que predica el evangelio de Jesús, y la única iglesia que cree en el bautismo con el Espíritu Santo. Pueblo de Dios, iglesia de Cristo, bauticémonos en el nombre de Jesús para recibir la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Andando